Gobernador, vicegobernadora, gracias por recibirnos acá en Gobernación, últimos días antes de estas elecciones tan importantes. ¿Qué balance tienen de la campaña hasta acá, tan pocos días antes de la elección? Bueno, yo la verdad que lo disfruté mucho, fue un tiempo de haber recorrido mucho nuestra provincia y yo lo hago todos los días, ¿no? Pero siento que esta vez, en estos 2 meses, que bueno, es un poco menos, hice mucho, pero mucho recorrido, mucho territorio, mucho estar, mucho escuchar. Y a mí me gusta mucho el momento en el que uno puede escuchar a la gente y sentir que lo que nos devuelve es algo positivo, ¿no? La gente reconoce el esfuerzo, lo que hicimos, lo que cambió Rosario. Yo me quedo con tantas mujeres que me encuentro y me dicen, decile a Maxi que gracias porque yo duermo tranquila, porque ahora mi hijo sale y yo puedo dormir. Y eso para mí es impagable, así que me quedo con esos mensajes, ¿no? De gente que en lo duro y lo dura que está la realidad, confía que nosotros estamos haciendo muchas cosas para cambiarla. Gobernador, es la primera elección de Provincias Unidas, debut de este nuevo espacio impulsado por los gobernadores. ¿Qué se pone en juego para Provincias Unidas en estas elecciones? Bueno, la defensa del interior productivo. Nosotros somos un espacio que nace desde el interior para defender al interior, como un grito federal, para que las provincias puedan tener representantes elegidos, no por los gobiernos de las provincias, sino por los ciudadanos de las provincias que van a defender a las provincias. Hoy por hoy nos quieren llevar a un debate de grieta, pero a un debate que se termina resolviendo en Buenos Aires, o los candidatos que puso a dedo Karina Milei, que son desconocidos para la gente y desconocidos hasta para la política, pero que son los candidatos de Karina Milei y de los Menem, de Lula y de Martín, que fueron quienes armaron la lista acá, o los candidatos de Cristina, que intentan esconder atrás de la primera candidata, pero está Agustín Rossi, está la Cámpora número 3, está el Cachi Martínez número 4, que es el kirchnerismo en estado puro, digamos. Hasta plantearon el indulto por ley del Congreso a Cristina la semana pasada, este espacio político. Y después estamos nosotros, que pretendemos defender los intereses de la provincia de Santa Fe, del campo, de la industria, fortalecer nuestros puertos, fortalecer nuestra infraestructura y también defender al resto de las provincias. Entonces se pone en juego eso. ¿Quién va a defender a Santa Fe? Y hay una sola persona de las que encabeza esas listas, que es la que lo ha hecho al lado mío estos 22 meses y lo ha hecho de manera excelente. Hemos trabajado no sé si alguna vez un vicegobernador y un gobernador tuvieron tan buena sintonía como la tuvimos nosotros. Yo agradezco a Dios que me haya puesto allí en el camino y trabajamos muchísimo. Bueno, le pedí que nos pueda defender y representar en el Congreso Nacional y ella aceptó, más allá de que es un lugar inmenso, enorme, hermoso el que tiene en este momento. Y va a un lugar que no es lo mismo, ¿no? El Congreso de la Nación, donde las diputadas se gritan gatos, se tiran agua, se filman para escracharse. Bueno, pero para ir a poner sensatez, Gisela va a hacer eso. Parece que va a ser una elección de tercios, por lo menos el escenario parece. ¿Qué sería una buena elección para Provincias Unidas? Bueno, queremos ganar. Yo apuesto a que la gente nos va a acompañar. Yo creo que cuando uno piensa esta elección, piensa en lo que pasamos estos 2 años. Yo creo que la gente pone en valor eso. Mira, nosotros no prometemos nada, porque creo que la gente está cansada de las promesas que están vacías. Yo recorro lo que hicimos, yo muestro lo que hicimos. Yo tengo para mostrar lo que hicimos hasta acá con el gobernador. Y por eso yo basé un poco el contar esta elección en función de la obra pública que hoy está en marcha. Santa Fe tiene 1.800 obras en marcha. En Rosario, digo, obras emblemáticas.
el aeropuerto, la Jorge Newbery, la Rambla, el Parque España, digo, todo lo que son el desarrollo de todo lo que tiene que ver con los Juegos Suramericanos, avenidas, calles, escuelas que estamos arreglando, el hospital regional, la licitación de ese hospital que era un elefante blanco en la ciudad. Pero yo podría, la tercera vía de la autopista, el acceso a puertos, podría seguir y contarte que en toda la provincia ha sido así, de norte a sur. Y donde vos vas, el gobierno está haciendo obra pública y con una característica que para mí es la fundamental. Se hace con transparencia, con cero corrupción, pero además cumpliendo los tiempos. Yo me sorprendo cada vez que voy a un lugar y me dicen, nos dijeron que la iban a hacer en 4 meses y está en 4 meses. Nos dijeron 1 año y es 1 año. Y creo que eso se valora mucho y eso se pone en juego en esta elección. Y también se pone en juego, obviamente, lo que logramos en seguridad, donde nosotros seguimos diciendo que falta, pero nadie puede dudar que hoy vivimos diferente hace 2 años atrás. Cuando nosotros asumimos, Rosario tenía un lema, ¿no?, que era Rosario sangra. Así se conocía a Rosario. Rosario era la narco. Y hoy es Rosario la que podés vivir, es Rosario la de Nicky Nicole, es Rosario la de Baglietto, es Rosario la del turismo nacional que llenó de los hoteles de gente, es Rosario la del fútbol, ¿no?, que tiene eventos deportivos que se pueden mostrar, es Rosario la que vuelve Di María, digo, esa es la Rosario que hoy nos toca a nosotros vivir y gobernar, pero que también yo digo que lo hacemos con un gran sacrificio puesto, con un método, con un plan, y eso es lo que yo creo que hoy tenemos que representar en esta elección y por lo que la gente nos va a acompañar. Gobernador, ¿qué le dicen a ese votante no peronista que está decidiendo opciones, viendo si vota la Libertad Avanza? Solamente hay mucha gente desencantada porque se viene viendo que vota menos gente, que está viendo se queda en la casa. ¿Cuál es el argumento para convencer a ese votante que vaya, que marque el casillero de escaño? Miren, el gobierno de Javier Milei fue un gobierno que tuvo mucho crédito social. Había una esperanza muy grande en la gente. Y diferentes hechos, principalmente la economía, que hace que la gente no llegue a fin de mes, que no llegue la plata al bolsillo, no tiene plata en el bolsillo, la microeconomía, hizo que se vaya perdiendo ese crédito. Sumado a casos muy fuertes, que tienen que ver con la moral del gobierno. Primero el caso Libra, que está en investigación, una investigación que avanza. Después el caso Spagnuolo, creo que fue el más grave de los 3, porque el caso Spagnuolo, un funcionario de primera línea con total desparpajo, hablándose a la hermana del presidente, le pagaban el 3, el 5 o el 8% de coimas, y decía cómo era la matriz de corrupción que tenía el gobierno. Y en tercer término lo de Esper. Y ahora, bueno, lo de Villarreal, Villaverde, la diputada que es candidata a senadora, que estuvo presa en Estados Unidos por narcotráfico, supuestamente, digo, por lo que escuché. Lo de Esper también, financiado por el narcotráfico, cuando el gobierno realmente sabía, porque había un informe de inteligencia de la Homeland Security de Estados Unidos que lo había informado. Y el gobierno ocultando eso. No hago un juicio de valor si Esper sabía en el momento que firmó el contrato con Fred Machado o no lo sabía. Lo que sí hago un juicio de valor es porque mintió Esper y mintió el gobierno, ocultando esa información. Y eso es grave en un tema de estas características. Pero nosotros queremos no que a Milei, sino que a la Argentina le vaya bien. Y los diputados que nosotros vamos a llevar al Congreso de la Nación, que esperamos que sean muchos, de Provincias Unidas, y particularmente muchos de la provincia de Santa Fe, vamos a esperar también que el presidente se deje ayudar. Nosotros vamos a garantizar la gobernabilidad, pero esperamos que Milei se deje ayudar. Porque nosotros no queremos que a Argentina le vaya mal, ni que Argentina se derrumbe. Queremos que a Argentina le vaya bien, y después una mirada distinta. Nuestra mirada es la mirada del interior productivo. Nosotros sí tenemos diferencias. Primero, coincidencia. Nosotros nunca estuvimos con el kirchnerismo y siempre lo enfrentamos al kirchnerismo. Nos tocó ganar y nos tocó perder, pero siempre estuvimos enfrente del kirchnerismo. Eso es Provincias Unidas, digo, la génesis.
Juan Schiaretti en Córdoba con Martín Yarlora, nosotros aquí nunca compramos ese relato. Bueno, Gisela, que viene del PRO, Juntos por el Cambio. Pero tenemos una diferencia con el gobierno nacional. El gobierno mira la macroeconomía y mira el mundo de las finanzas. Nosotros miramos el mundo productivo, nosotros miramos al campo, miramos a la industria, apostamos a que a la industria le vaya bien, podemos mostrarlo en las políticas que llevamos adelante acá, apostamos que al campo le vaya bien, podemos mostrar lo que hicimos por el campo para mejorar los aeropuertos, para poder exportar, para tener conectividad, los puertos. Somos esto nosotros. Entonces, sin querer que a la Argentina le vaya mal, al contrario, apostando que a una Argentina le vaya bien y esperando que el presidente se pueda dejar ayudar estos 2 años de gestión que le quedan, nosotros siempre vamos a estar enfrente del kirchnerismo, pero que los errores que cometió el gobierno nacional no nos hagan que vuelva el kirchnerismo. Y así surge Provincias Unidas y eso es lo que va a representar. Va a transformarse en la alternativa para que el kirchnerismo no vuelva a gobernar en la República Argentina y que le dé gobernabilidad a nuestro país este tiempo. Vicegobernador, hablaba recién de Rosario y está claro que los homicidios bajaron muchísimo en la ciudad, hay muchas obras en marcha, muchas obras anunciadas. Ahora, si uno ve las elecciones de este año, estuvo esas provincias unidos en ese momento la marca, un poquito por debajo de lo provincial y en Rosario salió tercero en la elección local. Es una ciudad con un electorado más exigente, que pide más. ¿Cómo están viendo la elección en Rosario? Una cosa, yo gané en todas las seccionales acá, digo, en la misma elección. Y estaba como candidato Monteverde, que es de acá, y estaba Mayoraz, que es de acá, y estaba Lewandowski, que es de acá, y estaba Roberto Zuckerman, que es de acá, Amalia Granata, Carlos del Frade, y gané en todas las seccionales. Entonces digo, no es verdad que el PJ ganó en todas las categorías, ganó en una categoría, la de concejal, pero perdona que me meto en la respuesta. Se ve el militante de adentro. No, porque si no parece que perdimos acá y en realidad yo le pegué un baile muy grande acá, en la ciudad que ellos entendían que nos iban a ganar. Después ganaron una elección de concejales, pero no es que el PJ es otro. Y después yo digo, esta ciudad me parece que valora mucho lo que hicimos. Yo tengo la suerte de poder recorrer distintos lugares de esta ciudad, ¿no? Y no hay nadie que no me diga que se siente diferente. Yo creo que eso se va a sentir el domingo en las urnas. Que obviamente uno muchas veces puede pensar que para una elección presidencial haya una mirada, para una elección local haya otra mirada, pero nosotros cuando disputamos cosas que tienen que ver con lo provincial, con la provincia que queremos, no hay ninguna duda de lo que hicimos hasta acá y de lo que es nuestro gobierno para Rosario y para esta provincia. Rosario es una ciudad que yo digo, primero la quiero mucho porque es la ciudad que a mí me dio un título universitario y me permitió ser quien soy porque vine a vivir cuando tenía 18 años y vi muchos años y la verdad que yo siempre tengo mucho agradecimiento. Pero también Rosario es una ciudad que en el dolor que ha atravesado y que ha pasado, sabe dónde no quiere volver. A mí me cuesta pensar que un rosarino quiera que vuelva el kirchnerismo. Me cuesta pensarlo, porque el kirchnerismo vino a esta ciudad a decir que los narcos habían ganado, el kirchnerismo vino a esta ciudad a quitarle el apoyo al intendente, a borrarse, a no estar. El kirchnerismo siempre maltrató a Rosario, no tuvo una mirada con Rosario de hacerla progresar. Rosario es una ciudad, es la ciudad pujante de la provincia, ¿no? Es la ciudad donde yo digo que tiene ese espíritu emprendedor, esa gente que labura, esa gente que tiene su empresa, su comercio, su negocio, que trabaja, que siempre quiere ir para adelante. Entonces, yo creo que va a valorar mucho el domingo en las urnas lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo, porque no hay ninguna duda. Digo, ¿cuánto tiempo hacía que Rosario no veía 300 obras en marcha? Yo sé que a veces la gente
la obra pública siempre te enoja un poco porque te demora un poco más, ¿viste? Como que tenés que estar preparado a que hay una obra por ahí, puede estar cortada la calle, se demora un poco más. A mí me cuesta siempre llegar a Rosario, de hora y media, que era mi viaje habitual, estoy en las 2, porque la tercera mano de la autopista siempre me demora un poco. Pero todos sabemos que es para mejor. Yo sé que eso se va a sentir. Digo, ¿quién puede dudar que por primera vez vemos un gobernador que se instala en Rosario, que está acá, que trabaja en esta ciudad absolutamente todos los días? Nosotros, mira, el sábado estábamos mirando cómo son los patrullajes, cómo está la seguridad en la ciudad. Tenemos control, miramos, vemos, estamos, pero aún así seguimos diciéndole a la gente que todavía falta mucho, que todavía tenemos mucho por hacer y por trabajar. Y la gente nos va a valorar eso, va a valorar la obra pública, los padres van a valorar los 185 días de clases. Este año fue un año histórico en Santa Fe. Hace 14 años que no había 185 días de clases. ¿Sabes lo que es para una mamá o un papá que un paro tras otro paro les atravesara la vida y que tuvieran que pensar dónde llevar a sus chicos y a quién dejárselos por tener que tomarse el día y que se los descontaran porque había paro en la escuela? Digo, yo sé que eso cambia la percepción de mucha gente sobre lo que se puede hacer cuando uno gobierna con orden y sobre todas las cosas entendiendo que tenemos que dar lo mejor de nosotros y hacer que todo lo que es público sea más eficiente. Bueno, ahora hablaba recién de casos de corrupción que están acusados el gobierno nacional. Habrá el caso Libre, el caso Capacidad, ahora el caso Expert. ¿Este gobierno de Milei es tanto más corrupto que el kirchnerismo en ese ranking? ¿Cómo lo ves? El kirchnerismo hizo un máster. Se robaron un PBI entero. Tiene la líder presa en prisión domiciliaria con tobillera. Este gobierno está acusado de algunos hechos de corrupción, que posiblemente algunos sean verdad. Pero no, creo que no hay forma de ponerlos a la par. El kirchnerismo era un gobierno corrupto, completamente corrupto. Y los kirchneristas argumentaban la corrupción y lo hacían desde la moral, entendiendo que estaban trabajando para resolver problemas de una sociedad injusta. No hay comparación, y por eso creo que la gente dio vuelta a la página y que el kirchnerismo le va a costar muchísimo reciclarse y amigarse con la sociedad. Este gobierno tiene hechos de corrupción, el kirchnerismo era un gobierno corrupto completamente. Vicegobernadora, falta poco para las elecciones, después al 10 de diciembre la Asunción también va a dar muy poco tiempo. ¿Tiene pensado ya cuáles serían los primeros proyectos, por lo menos, que van a impulsar ya la Cámara? Bueno, sí, yo creo que Santa Fe tiene para llevar ejes que son muy importantes, que nosotros los hicimos acá, ¿no? Yo creo que en materia de seguridad nosotros tenemos que ir a discutir una ley de extinción de dominio, una ley de derribo y aportar en la reforma del Código Penal una mirada mucho más dura de lo que tiene que ver con la pena y con lo que tiene que ver con el orden dentro de un servicio penitenciario, un sistema penitenciario que yo digo se tiene que parecer mucho más a lo que hacemos en la provincia de Santa Fe. Me parece que en eso hay que ordenarlo a nivel nacional y sobre todo Santa Fe tiene para mostrar juicio por jurados, tiene para mostrar los resultados, ¿no?, de microtráfico, lo que tiene que ver con la pena, con lo que tenemos nosotros en términos de el orden dentro de lo que es lo penitenciario y además algo que para mí los santafesinos cambiamos hasta en nuestra Constitución, que tiene que ver con una mirada hacia la víctima y no hacia el delincuente, ¿no? Yo creo que ese sistema garantista que el kirchnerismo impulsó tanto y se atrevió a pensar que todos eran inocentes y que todos estaban llenos de derechos, hoy se tiene que terminar en la Argentina y hay que avanzar en esa reforma del Código Penal y tiene que ser muy duro el Código Penal. Y después yo creo que desde nuestra mirada santafesina tenemos que llevar reformas que tengan que ver con lo productivo.
y ahí nosotros tenemos que tener una posición en una adecuación o reforma laboral que mire nuestra pyme, porque muchas veces cuando vos mirás los proyectos a veces se piensan más en términos de las multinacionales o las empresas grandes y no están pensados en la pyme, en la que nosotros tenemos en Santa Fe. Entonces hay que tener una mirada de lo que significa el trabajo, porque cada vez que viste que se habla de reforma laboral aparece como un cuco de que se le quiere recortar derechos a los trabajadores. Yo digo, hay que correrse de esa discusión, hay que hacer que quien genera trabajo quiera tomar más trabajadores. Y nuestra pyme tiene una característica, por lo general está en los pueblos. Entonces el dueño de la pyme se encuentra todos los días con el empleado, lo ve todos los días, lo cuida, porque además entiende que ahí hay un activo, hay una persona que formó, que capacitó, pero sobre todas las cosas hay alguien con el que después comparte la canchita de fútbol, el asado. Entonces la mirada a veces de Buenos Aires de lo que es lo laboral no es la misma que tenemos en la provincia de Santa Fe. Y yo quiero llevar la mirada de tantas empresas que sí están cansadas de los juicios laborales, de esos abogados buitres. Y después, obviamente, tenemos que tener una ley PYME, digo, de defensa de lo que es nuestra industria nacional. ¿Qué es la industria nacional hoy? Los brasileros lo tienen claro y nosotros no lo tenemos claro, ¿no? Entonces yo digo, hay que ir por esos lugares discutiendo esos temas y sin lugar a dudas meternos de lleno en la discusión tributaria que a Santa Fe le cuesta tanto. En materia tributaria, nosotros los santafesinos pagamos muchos impuestos que no vuelven a la provincia. Hablo del impuesto al combustible, hablo del impuesto al cheque, hablo de las retenciones. Bueno, ojalá, esa es una discusión más difícil, pero ojalá el presidente tenga la voluntad, yo digo, de mandar una propuesta al Congreso abierta a ser discutida, como hicimos nosotros en Santa Fe. Nosotros en Santa Fe, cuando quisimos discutir temas difíciles, digo, hablo de previsional, hablo de la propia reforma, hablo de distintos temas de las penales, de las leyes que tenían que ver con seguridad, el Poder Ejecutivo las mandaba a la legislatura. Y con esa posición del Poder Ejecutivo, la legislatura las discutió, las reformó y las convirtió en mejores leyes porque sumamos el diálogo de todos. Yo creo que hoy en la Argentina eso tiene que pasar. Gobernador, siguiendo con esto que plantea la vicegobernadora, de las reformas que son necesarias o que se vienen los debates en la segunda parte del gobierno de Milei. Digo, el gobierno de Estados Unidos, sectores del empresariado, sectores políticas vienen planteando, bueno, hace falta armar alguna especie de coalición reformista, no necesariamente electoral, pero sí por lo menos algún tipo de acuerdo, de nueva mayoría. Digo, Provincias Unidas va a ser parte de, por lo menos de ese consenso más realizado para impulsar esas reformas. Nosotros vamos a discutir y siempre, nunca nos negamos al debate y al acompañamiento de los cambios que necesita una nueva Argentina. Pero somos la provincia invencible de Santa Fe, nunca nos vamos a dejar someter por el poder central. Nosotros no necesitamos ni que nos manden plata para pagar los sueldos porque tenemos nuestras cuentas equilibradas, ni nos vamos a vender por una obra pública, porque las podemos hacer con nuestros recursos. Lo que vamos a discutir es una mejor Argentina. Y si en esa mejor Argentina el presidente, como dije anteriormente, se deja ayudar, ahí vamos a estar. Los diputados de Santa Fe y Provincias Unidas. Y si el presidente quiere imponer una sola mirada, que es la de él, no nos va a encontrar. Porque siempre nos va a encontrar parados en el mismo lugar, defendiendo los intereses, en este caso de la provincia de Santa Fe, pero en términos generales del interior productivo, y por eso nos aliamos con provincias vecinas y similares a como la nuestra. En estos 2 años hubo mucha discusión con el gobierno nacional con respecto a incumplimientos de envío de fondos, de obra pública. Bueno, un poco termina siendo dando el nacimiento a Provincias Unidas, en parte esos incumplimientos del gobierno. ¿Se puede reconstruir la confianza política personal con el gobierno nacional? A ver, nosotros vamos a discutir las leyes que necesita la República Argentina, como decía nuestra vicegobernadora, pero nuestra diferencia no está solo porque nos han incumplido la palabra empeñada con el gobierno nacional. Nuestra diferencia es que ellos creen que los recursos de la Argentina se tienen que ir a la timba financiera y eso va a derrochar y derramar para que la Argentina tenga crecimiento económico, y nosotros creemos todo lo contrario,
que los recursos tienen que ir al desarrollo de la infraestructura vial, de la infraestructura productiva, de la infraestructura energética, de los puertos, de los aeropuertos, que Argentina sale adelante si produce más, si corre la frontera agropecuaria y logra producir más, si logra procesar la materia prima y darle y agregarle valor, si logra consolidar los mercados internacionales y encontrar nuevos mercados internacionales. Entonces, tenemos miradas distintas con el gobierno nacional, coincidencia, con el kirchnerismo ni cerca, equilibrio fiscal, como lo tenemos aquí, pero después, ¿dónde ponemos los recursos? El gobierno nacional los pone para sostener la timba financiera y se ha visto. Primero se privilegió a los lavadores y a los evasores con el blanqueo, 20.000 millones, después acudimos al Fondo Monetario Internacional, ahora a Estados Unidos por segunda vez. Indudablemente el plan económico no está funcionando. No funciona porque no se hace lo que se tiene que hacer, que es producir más, generar trabajo, crecimiento económico, y desde ese lugar Argentina sale adelante. ¿Preocupa esa intervención tan abierta del gobierno de Estados Unidos en la política economía argentina? Claro que sí, porque, a ver, yo digo, Argentina es un país rico, yo defiendo siempre la soberanía y creo que cuando uno decide postularse para algo, como ser presidente de la nación, tiene un plan, tiene una política pública y uno quiere hacer algo que uno entiende que es un camino. A mí me parece que Estados Unidos nos quiera decir con quién comerciar y con quién no. Que nos venga a querer romper acuerdos que son vitales. Digo, en nuestra zona, romper con China es que nuestra soja no llegue a donde llega, nuestro principal aliado en la compra de nuestra materia prima más noble en Santa Fe es China. Entonces, Estados Unidos no nos puede romper esos mercados y por algo que es una plata que nosotros lo marcamos siempre. A ver, ese swap o esa ayuda de Estados Unidos, ¿viene para qué? ¿Para pagarle a quién? Porque la verdad que no está pensada para decir, bueno, viene para una inversión que va a hacer que hagamos las rutas nacionales, hagamos un acceso a puertos diferente, tengamos mejores conectividades. Viene como para inyectar plata a pagarle siempre los intereses de algo que termina siendo una cadena nefasta en nuestro país. Y a mí me parece que esa entrega no es la que la gente espera de un presidente. Argentina es un país rico y la riqueza más grande de la Argentina es la capacidad productiva que tiene su gente. Lo que hay que hacer es definir cuál es el camino, un plan real a 10 años, pero concreto, no importa, gobierne quien gobierne, los brasileros lo tienen re claro a eso, ¿no? Los brasileros pueden gobernar la derecha, la izquierda, pero cuando piensan en políticas industriales o en políticas agrícolas, tienen claro hacia dónde van. Fíjate que Argentina todavía no pudo discutir una ley de semillas, ¿entendés? Una ley de patentes, o sea, estamos tan atrás de algo que tendría que ser una capacidad productiva después para nosotros. Seguimos anclados a las retenciones, Mariano. Y todos sabemos que si vos le sacás la pata al campo, le bajás los impuestos al campo, acá en Santa Fe el campo paga 0 de ingresos brutos. Yo lo quiero remarcar porque viste que hay mucha gente que inventa cosas, ¿no? Que como se agarran de algo que es totalmente mentira, sin información, y nosotros todo el tiempo decimos, el campo paga 0 en Santa Fe, porque nosotros protegemos, y la industria 0,9. Nosotros cuidamos al que produce. Ahora, vean los impuestos nacionales. No dejemos que eso empiece a ser algo por lo cual nosotros no podamos seguir luchando. Yo creo que nosotros tenemos que hasta el cansancio pararnos y defender la productividad. Y lo digo siempre, ¿no? Nosotros nos paramos frente al kirchnerismo cuando quiso poner retenciones y bueno, yo estaba en la ruta, pero nos paramos frente al kirchnerismo muchas veces con las retenciones, pero también nos paramos frente a Milei, porque cuando en la ley bases venía un aumento de retenciones a la industria y al campo, fue nuestro gobernador el que puso por primera vez una voz fuerte de decir
Acá no pueden tocar a nuestros sectores productivos. Y así fue como no hubo aumento. Si no hubiera sido por Maxi, y después se sumó Martín Yarlora, se sumó Rogelio, se sumaron muchos gobernadores, probablemente hubiera vuelto a haber retenciones, a aumentar, ¿no? Porque no las bajaron nunca. Gobernador, la última. Han dicho que en 2027 va a haber presidentes de Provincias Unidas. Sabemos que hubo reuniones con sectores empresarios en el último tiempo, hubo una agenda de medios en Buenos Aires importante en el último tiempo. ¿El plan sigue siendo ir por la reelección en la provincia? ¿Hubo algo que cambió? Es pícaro, porque me dice, ¿es por la reelección? No. El plan es seguir en la provincia. No por la reelección, sí ser parte de un equipo que siga gobernando la provincia de Santa Fe. Tampoco tengo resuelto de ser candidato a gobernador. Lo que sí tengo que casi descartado, porque uno nunca ve lo que le depara el destino, a mí la política nacional no me motiva. A mí me motiva mucho la política territorial de acá. O a mí me decís, bueno, hay un viaje a Madrid, a un congreso, y yo prefiero ir a Tostado y comer un cabrito con Raúl Gramajo. Y me motiva y me alegra y me da mucha más felicidad eso que viajar. O sea, yo soy muy pueblerino, soy muy rosarino, yo soy de acá. Me cuesta, entonces no me veo en el orden nacional. Obviamente, hoy no me veo, tal vez la vida cambia, las cosas, algo las modifica, pero a mí me gusta estar acá. Y me gusta estar donde estoy y me gustaría también acompañar a alguien de mi equipo que esté en el gobierno desde otro lugar. Entonces, no me veo en el orden nacional. Gobernador, vicegobernadora, gracias. Quiero decir algo. A ver. Necesitamos que los rosarinos nos acompañen y que acompañen a nuestra vicegobernadora. Sería terrible que el kirchnerismo, con la mirada garantista que tiene de la seguridad pública, con todos los avances que tuvimos en la seguridad pública y con todo el debate que vamos a llevar al Congreso de la Nación, lo decía Gisela, para corregir muchas distorsiones que tiene nuestro sistema jurídico, que hace que a los delincuentes se los ubique en un lugar de víctimas y no de victimarios, pudiese tener alguna chance, como lo planteabas vos, de triunfar en la elección aquí. Por eso, para nosotros es muy importante que nos den y que me den el apoyo a través de la vicegobernadora para defender las políticas que tenemos que defender en el orden nacional. Para trabajar por la seguridad pública necesitamos que Gisela pueda llegar al Congreso de la Nación. Nos costó mucho ordenar una situación que estaba totalmente fuera de control en esta ciudad. Los rosarinos tenían miedo a salir a la calle hace 2 años atrás. Miedo. Y con mucho trabajo nuestro logramos revertir eso. No estamos bien, pero estamos mucho mejor y tenemos los mejores parámetros del siglo en la ciudad de Rosario, del siglo. Tenemos que ir a 1990 y pico para tener parámetros similares. Entonces, les pido a los rosarinos que sintieron ese cambio y que hoy están más tranquilos, que nos permitan tener las herramientas en el orden nacional para seguir mejorando. Yo ahora necesito que Gisela esté en el Congreso de la Nación. Y sería tremendo que esta ciudad que tanto sufrió por las políticas que llevó adelante el kirchnerismo, le dé una chance al kirchnerismo. Necesitamos ganar en la provincia, obviamente, pero también necesito el respaldo para ganar aquí y les pido a todos los rosarinos que la acompañen a la mejor vicegobernadora del mundo. Gobernadora, vicegobernadora, gracias. Muchas gracias. Gracias.